relación al documental. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Núñez y Gabriela Sandoval, ambos productores de Storyboard Media, hicieron una alianza, una coproducción chilena, italiana y francesa para sacar adelante Santiago, Italia. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación. Gabriela, empecemos contigo. Cuéntanos cómo se gestó esta posibilidad de que Nanni Moretti saliera por primera vez de Italia a filmar afuera, una carrera que en 40 años tiene muchas películas, pero pocos documentales, bastante pocos, diría que son 3 documentales. Cuando Nanni Moretti vino a Chile en 2017, invitado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, para este ciclo, La ciudad y las palabras, se generó un revuelo enorme, estaba repleta esa facultad, había que sentarse en el suelo, de hecho, y yo entiendo que a propósito de esa visita que hizo a Chile, él se enteró de esta idea, de esta situación de que la embajada de Italia en Chile durante el golpe de Estado había generado una resistencia contra la dictadura, recibiendo en su residencia, por acá cerca en Providencia, a muchos chilenos perseguidos políticos que finalmente tuvieron el asilo en Italia. Cuéntanos cómo fue esta situación y cómo ustedes se contactaron con Nanni Moretti. Bueno, sí, recuerdo esa vuelta porque no pude ir, y me acuerdo que después nos tocó estar presentando El Pacto de Adriana, nuestro primer documental, en el Bafisi en Buenos Aires, y tampoco pudimos entrar. Así que no, en ninguna de esas instancias conocimos y hablamos con Moretti. Y tiempo después nos contactan de Italia diciéndonos que estaban desde su productora, a través de la directora de foto, Maura Morales, que querían, que se habían enterado de esta historia, que a Nanni lo había impactado enormemente y que quería empezar a explorar el hecho de poder grabar. En un principio, claramente, si te contacta la productora de Nanni Moretti, como que uno dice, ya, yo no puedo ni siquiera encontrar un ticket para ir a ver su charla, como que, no sé. Y después cuando nos hicieron los comentarios del documental que habían visto y de las películas que estábamos produciendo, claro, empezamos a tener un par de reuniones y empezamos a tener unas reuniones virtuales por Skype en ese minuto, y él iba a estar en Cannes. Esto fue antes, en abril más o menos. ¿Del 2018? Del 2018. Okay. Claro, y concertamos una cita con Moretti, bueno, todo a través de su asistente y productora en pleno Cannes. Y más, en un principio íbamos a hacer como una especie de servicio de producción. Y recuerdo que tuvimos esa reunión, que estábamos con Carlos y con Moretti, hablamos un ítalo-español, nos dijo que inglés bajo ningún punto de vista, lo cual fue muy ameno también. Entonces, y en un minuto nos dijo, bueno, pero no quiero que hagan el servicio de producción. Entonces dijimos, ya, le habremos caído un poco mal o algo habrá pasado. Después dijo, no, quiero que sean los productores de mi película. Wow. Y ahí, pero me tienen que decir ahora. Entonces con Carlos tomamos la decisión ahí, que dijimos, bueno, lo financiaremos, seguramente veremos cómo, porque sus plazos de producción era mayo, era filmar en agosto de ese mismo año. Y nada, hablamos un montón, de un montón de temas y todo, y cómo él tenía pensado abordar, y que lo que él quería cuando llegaba a Chile, como cuando ya había llegado la primera vez, había tenido como mucho revuelo en términos como de prensa y todo, esto lo quería hacer súper cauto. Entonces que no teníamos que hacer entrevistas ni nada, y mantener como toda la información, y porque él también quería conocer a los entrevistados y que tampoco se sientan invadidos. Realmente el proceso y el trabajo que él nos planteó fue muy interesante, y a su vez uno aprendió un montón y te iba sorprendiendo a medida que íbamos como viendo las investigaciones y toda la investigación que él hizo desde Italia para Chile, y también esta vinculación que tuvo con la embajada, que les facilitó mucho material. Entonces empezamos de ahí después, post-Cannes, a trabajar. El acuerdo fue de mano, porque los contratos los firmamos incluso mucho después que filmamos la película. Una agarrada de manos, y así cerramos el acuerdo de coproducción, y entre eso, claro,
después estaba Rai Cinema y Lepac, los productores franceses, y empezamos toda la pre, que lo hicimos con todo el equipo en Chile, Storyboard Media, desde mayo hasta que él llegara a finales de agosto. Terminado Sanfic, de hecho, nosotros estábamos en pleno festival y terminando haciendo la pre del documental. Alejandra, en el documental nos encontramos contigo, dando tu testimonio sobre el día del golpe de Estado cuando tú tenías 7 años, estabas con tu familia en Conchalí, y empezaron a pasar esos aviones por el cielo. Cuéntanos qué es para ti ver esta película terminada, de tantos años de memoria, y particularmente la emoción que se ve en varios entrevistados y particularmente la tuya. ¿Tienes recuerdos de niña de ese día tan brutal para la democracia chilena? No se escucha. Ahora sí. Bueno, lo primero que quiero contar es que yo no sabía que que iba a salir en la película. Nani Moretti, bueno, los productores que me contactaron en Chile me dijeron que iba a ser una entrevista de contexto para la película. O sea, no tengo ningún problema en que haya salido, por supuesto, esto no es queja, pero digamos fue una entrevista larga donde hablamos de distintas cosas y en algún momento él me preguntó por mi infancia, no era como a lo que quiero contar es que no era algo preparado, no es que yo sabía que el tema se iba a tocar en esa entrevista. Y sí, yo creo que para mí es un recuerdo doloroso infantil y como todo recuerdo doloroso muy vivo, porque la memoria tiene esa particularidad de que mientras más intensa la emoción, más vivo el recuerdo. Tendemos a olvidar lo que no nos emociona. Y entonces, claro, recuerdo que lo que está en la película, ¿no? Que pasaron los Hawker Hunter y yo con mi hermano del medio, porque el otro era muy chico todavía, nos subimos a la pandereta. En la casa estábamos solo con mi madre ya se había separado, y como niños haciéndole señas a los aviones y ella nos agarró de un ala, nos metió para adentro. Y dos recuerdos más que tengo asociados es el recuerdo de verla a ella quemando sus libros en el patio y llorando, y el otro recuerdo de las vecinas del barrio que nos venían a tirar piedras y a funar en el fondo a mi mamá, porque mi mamá militaba en el Partido Comunista. Yo cuando me preguntó le conté, digamos, con la espontaneidad de la manera que me preguntó, pero también reviví ese momento y claro, me emocioné, pero no sabía que iba a salir en la película. Y un amigo que la vio en Francia, porque parece que en Francia se estrenó por primera vez, él me contó, y después la vi aquí en Nueva York. Yo estoy estudiando en Nueva York y la vi en el estreno en Nueva York el año pasado, y fue la primera vez que la vi, que vi la película, y claro, es bien impresionante verse. ¿Cuál fue tu reacción al ver la película completa, considerando que el año pasado Chile vivió un proceso de revuelta popular muy relevante y tú pudiste verla antes? Sin embargo, nosotros la estamos viendo después de aquello, lo que le da un sentido de una perspectiva histórica mucho más potente, además pensando en que se viene el plebiscito el 25 de octubre, además recordando lo que sucedió hace tan poco, solo un par de días, en que volvimos a revivir los abusos policiales en el caso de un joven que fue lanzado al río Mapocho por agentes del Estado. Finalmente está en prisión preventiva la persona que hizo eso, pero ¿cómo reviven el recuerdo, la memoria, películas como esta para ti? Bueno, como te decía, yo creo que la memoria no tiene tiempo, porque si uno lo mira con la wincha del tiempo,
dentro de poco se van a cumplir 50 años del golpe de Estado. Entonces uno dice medio siglo, es mucho tiempo, esto ya pertenece a los libros de historia. Y sin embargo está presente en la memoria no solamente de quienes estábamos vivos para el golpe, en mi caso de 7 años, pero digamos todas las personas que todavía viven y que lo vivieron de distintas maneras, sino que también en la memoria de hijos, nietos. La sociedad chilena entera fue golpeada. Hay, creo yo, todavía falta mucha registro de memoria por recopilar y por repasar, por revivir no con un afán masoquista, sino que revivir para entender el presente, porque vemos, o sea, la imagen de ese adolescente de 16 años boca abajo en el río Mapocho, creo que a mucha gente le pasó, a mí me pasó en particular, pero creo que a mucha gente le pasó, es como que te atraviesan la guata, es el percatarse que en ciertas cosas no ha pasado el tiempo y que las prácticas siguen siendo similares, aunque estemos en un gobierno con chapa de democrático. Obviamente no estamos en dictadura, pero eso lo hace todavía más grave. O sea, estamos en democracia y todavía, digamos, en un sentido simbólico, todavía hay cuerpos en el Mapocho. Entonces, creo que fue muy, muy fuerte para mí y para muchas personas, porque hace que esos 50 años se aplanen rápidamente. O sea, es una imagen que se hermana con las imágenes de 1973 y 1974, y esta idea de la respuesta oficial siempre desmintiendo, apareció inmediatamente el carabinero, así que había sido un accidente, pero son las imágenes también, y yo creo que esto también tiene que ver con el documental, son las imágenes las que al final permiten ver la verdad. En el caso de los cuerpos que fueron arrojados al Mapocho, en que mucho tiempo se dijo que era mito, que la gente se lo había imaginado, bueno, hay imágenes. Y lo mismo en el caso de este niño, que respecto del cual también afortunadamente hubo imágenes. Y entonces inmediatamente se hace como el cruce de esas dos imágenes y nos hace darnos cuenta de que mientras la sociedad chilena en su conjunto no se haga cargo del impacto colectivo que tuvo, del daño y la huella no individual, no de cada quien que haya sufrido algo, sino que de todos como cuerpo social, vamos a seguir padeciendo la repetición de los actos una y otra vez. Es como una pesadilla que no se termina. Así es, Carlos. En la película se ve mucho testimonio muy emocionado, no solo de los cineastas que aparecen hablando, testimoniando, como Carmen Castillo, como Patricio Guzmán, como Miguel Dittín. ¿Cómo manejaron el tema de la emoción? Porque además de la emoción que generó al verla a Alejandra, tenemos la emoción de hombres que habitualmente los hombres con toda la carga patriarcal no demuestran su emoción. Sin embargo, tenemos dos personas adultas, dos hombres, que a medida que van testimoniando, se van emocionando y con eso contagian al espectador y a la espectadora. ¿Qué tipo o qué momentos vivieron? Que en el fondo es memoriar y recordar, es volver a pasar por el corazón, y vemos realmente la emoción de muchas mujeres y hombres que aparecen en la película. ¿Cómo lo vivieron ustedes como productores? Bueno, sí, primero que todo agradecer la presencia de Alejandra, gracias por la invitación, Marisol, y al Centro de Arte Alameda también por darnos este espacio para conversar sobre estos temas. Efectivamente, una de las primeras cosas que nosotros
vimos cuando nos sumamos a la película fue que evidentemente un director como Nanni Moretti, con toda la trayectoria que él tiene y con todo el talento que sabíamos y que le conocemos para pensar sobre sus películas, para pensar sobre sus personajes, para ver cómo de alguna manera él trabaja a partir de un guión o a partir de ciertas temáticas, sentíamos y sabíamos que efectivamente él iba a tener un dominio o iba a hacer un trabajo que dentro del papel, por decirlo de alguna manera, iba a ser de una forma donde cuando se filman las películas, evidentemente, sobre todo en este caso los documentales, hay una cierta idea, ¿no? Pero efectivamente hubo varios casos en los que nos tocó estar presentes. A mí por lo menos no me tocó estar en todas las entrevistas, pero sí estuve en varias. No, los personajes o las personas que participaron en la película no se pudieron en muchos casos abstraer porque básicamente el tema es sensible, un tema histórico, un tema de derechos humanos, es un tema que como bien decía Alejandra y decías tú y decía Gaby, están de alguna manera siempre apareciendo, están presentes, es un ir y venir. Hay una memoria que también está siempre ahí presente y que es muy, muy fuerte, sobre todo en ciertos entrevistados que estuvieron en el documental, varios de ellos exiliados, por ejemplo, algunos estuvieron viviendo en Italia, algunos siguen ahí, otros volvieron a Chile, este tránsito que han tenido familiar, personal. Entonces, al momento de hacer las entrevistas, efectivamente había emoción, había una sensibilidad, había una cercanía, había una manera también de que Nanni trató esto de una manera, sentimos que fue bien afable siempre, y de esa forma se logró de alguna manera controlar eso. Hubo una entrevistada que en el documental no aparece, que es Ángela Geria, que es la mamá de Michelle Bachelet, que dicho sea de paso murió hace un tiempo ya cercano, digamos. Ella no aparece en el documental, pero me acuerdo que estuvimos en su departamento, Nanni conversó con ella, por ejemplo, y contó un montón de cosas súper emotivas, ¿no? A partir de su propia historia, de su familia. Y en ese sentido el documental está lleno de momentos emotivos, y eso de alguna manera nosotros que lo seguimos viendo todavía nos sigue parando los pelos. Nosotros seguimos viendo la película constantemente y cada vez que por lo menos a mí me pasa que la veo me genera esa emoción, digamos, y ese sentido como de pertenencia también y de la necesidad de que este tipo de películas se hagan, de que existan, de que se muestren ciertos testimonios con un punto de vista siempre, evidentemente hay un punto de vista del director, pero efectivamente también hay una mirada cinematográfica en la película que evidentemente hace que esto se transforme en una pieza audiovisual. Pero efectivamente durante el rodaje hubo entrevistas que se hicieron en la Embajada de Italia, por ejemplo, que era un lugar súper cargado de historia, ¿no? Hubo varios entrevistados donde las entrevistas se hicieron dentro de la embajada, en los mismos lugares donde ellos estuvieron en algún momento en su vida, más jóvenes, y les tocó efectivamente saltar la bandereta, saltar el muro, estar ahí. Entonces se acordaban, y eso la verdad que fue súper emotivo, y bueno, con la confianza que siempre teníamos en Nanni Moretti como director, evidentemente él supo de alguna manera trabajar con el equipo a través de la ambientación, a través de las luces, a través de las preguntas, que siempre sentimos que tenían este grado de respeto, así que en ese contexto sentimos que la película logra transmitir esa emoción y al mismo tiempo logra ser respetuosa con los entrevistados y con la historia. Gabriela, respecto de las imágenes de archivo muchas veces vistas, también de la memoria histórica, ¿a qué atribuyes tú que realizadores como, bueno, Nanni Moretti y también, por ejemplo, como Patricio Guzmán, que ahora va a estrenar La Cordillera de los Sueños y que también aparece en la película de Moretti, testimoniando su paso por el Estadio Nacional cuando estuvo preso por 15 días, cómo estas películas, después de 47 años, siguen siendo tan necesarias para el nunca más finalmente? Ustedes como productores
me imagino que también apuestan a hacer un aporte en ese sentido por la memoria histórica. Claro, y por supuesto, y para poder construir memoria, o sea, no ir más lejos, por ejemplo, otros países como España recién ahora están tocando un tema, no solo se hizo un pacto de sin perdón, sino también un pacto de olvido, de decir, ok, no un pacto de silencio, acá hay pacto de silencio, pero lo que el cine trata de hacer es no olvidar, y porque Chile, dentro de otros países en Latinoamérica, es el único que no ha condenado, que era una de las conversaciones que también teníamos y que se hablaban con los entrevistados y todo, habiendo pruebas, imágenes, no hay personas no condenadas. O sea, nosotros, por ejemplo, volviendo a tu tema como de la entrevista, que solo hago un paréntesis lo que contaba Carlos, fue súper impactante muchas, pero hay una que fue, que a todo el equipo que estábamos, que era un equipo muy reducido grabando, fue cuando entrevistamos a Garín en su casa, y él dice que no hubieron violaciones a los derechos humanos, y que eso fue un invento. Y el que hacía sonido directo es exiliado y tenía familiares que tuvieron que ser exiliados, detenidos, y todos nos mirábamos y era un nivel de impotencia y había que seguir grabando, y él me decía, no sé qué hacer, si tirarle con el boom en la cabeza y decir hasta acá, o mantener el profesionalismo, porque sé que estos registros van a quedar y tenemos que contribuir a que a construir memoria y a construir, a reflexionar a través del cine, y a que esto no se repita, y de alguna manera hacer justicia, ¿no? Porque digo, o sea, por lo menos en Argentina Videla se lo condenó incluso estando muerto a cadena perpetua. En Chile muchos de los que abusaron y violaron sistemáticamente los derechos humanos no tienen condena alguna. Entonces, creo que el cine y la cultura en general, y en este caso los registros documentales hacen eso, ¿no? Como volver a rememorar y a poner en la palestra un tema que es súper sensible, que es parte del patrimonio cultural y de la construcción de memoria de todo un país. O sea, como en la historia, o sea, todas las generaciones tienen que saber que hubo una dictadura en Chile, que se violaron los derechos humanos, que no hay justicia hasta el día de hoy, y creo que en ese sentido es lo que hace el cine, y creo que era una de las cosas que también comentaba Nani, de que él, cuando él vivió, digamos, y se vivió desde Europa el tema de lo que estaba pasando en Chile, como muy de cerca, como diciendo, ok, ¿qué es lo que está pasando? Son países que acogieron muchísimo a muchos chilenos, y que fueron súper solidarios en ese sentido, y lamentablemente también son películas que dialogan con toda Latinoamérica, porque nada, lamentablemente se repitieron esas mismas violaciones a los derechos humanos, dictaduras en países latinoamericanos, entonces empiezan a ser temáticas no solamente locales, sino universales, y por eso también tiene tanto eco el documental, y es una manera también de poder generar este tema de difusión, de reflexión, de decir que no podemos permitir, o sea, si lo llevamos como decía Alejandra, a hoy en día, a lo que pasó desde la revuelta social, a lo que está pasando y lo que siguió pasando con el tema de todas las violaciones o de abuso de poder que se ha tenido en algo que es legítimo, que es protestar, y lo que pasó con este niño de 16 años, es tremendo, o sea, es como... Entonces, como digo, y el registro y lo que hablan ahí, es tan importante el registrar, es tan importante lo que genera. Entonces, conectándolo con el material de archivo, hay mucha gente que en esa época registró, se arriesgó, generó material que hoy día es vital y que reconstruyen hechos que fueron fundamentales. Y en ese sentido, más allá de incluso de ser como con una mirada artística, cinematográfica, es el ir a la calle, registrar, generar material que, bueno, que lo hemos vivido desde octubre, o sea, ahora reciente, que han servido como materiales para causas y para temas, obviamente, de poder hacer juicios, o incluso en cortes afuera por los derechos humanos en cuanto a todo lo que ha sido la mutilación visual, que es súper fuerte en Chile, es impactante. Entonces, creo que lo que hizo Nani, por un lado, es como, que era lo que me explicaba, me estoy yendo de Chile con 40 horas de entrevista y estoy impactado. Y después de eso, él decidió hacer todo el tema de registro de material.
se hizo posterior. No fue que se vino a Chile y se empezó a revisar el material, sino que se hicieron la entrevista, como decía Alejandra. Él iba entrevistando en contexto, nadie sabía, ni nosotros sabíamos quién iba a quedar en la película, quién no, y obviamente cada entrevistado una habilidad para poder hacer las entrevistas y para un temple para poder seguir, porque bueno, con Garín esa entrevista fue súper tensa, porque él siguió discutiéndole, le dijo que cómo podía ser, fue una entrevista que a todos nos tuvo muy tenso, y aparte del ambiente, todo lo que estaba rodeado de fotografías, incluso con personalidades que uno decía, ¿cómo tiene una foto? Claro, obvio que tiene que tener una foto con Pinochet o tenía una foto con el Papa, o sea, como que era como todo un simbolismo y él estaba como muy tranquilo, y Moretti seguía y seguía hasta que consiguió, digamos, los textos que él quería. Y como te decía, se fue con 40 horas de material de muchas entrevistas y todo lo que aplicó con el proceso de material de archivo, que después que lo hizo a la investigación de selección de material y que mandó para contextualizar fue Titi Viragallo quien hizo todo ese trabajo, y él ahí ya en montaje decidió darle la línea a qué personajes dejaba y cómo contextualizaba y cómo enfatizaba también y cómo generaba este contexto, ¿no? Porque las imágenes de Allende en el documental son súper impactantes. Nosotros estuvimos en el estreno en Torino, todas esas imágenes están cargadas con una emoción y con una historia, ese material de archivo que genera mucho impacto. Entonces hubo un muy buen trabajo ahí y creo que nada, tenía una circulación tan importante que también él lo vinculó con el presente italiano, de como Italia que se cierra las fronteras, que deja de ser solidario, y bueno, y no por nada el primer ministro de ese país cuando se estrenó la película mandó a no verla, cosa que hacen siempre los malos asesores de gobierno, y produjo todo lo contrario, es una de las películas más vistas en Italia. Premiada también en Italia esta película. Alejandra, hay un caso particular que aparece en la película, es el caso de Lumi Videla, cuando tiran su cuerpo ya fallecido a la Embajada de Italia. ¿Nos puedes profundizar un poco más y contar más información sobre aquella situación? El caso de Lumi Videla es paradigmático, no solamente es como del extremo del horror. Hay en el fondo las personas que justifican la tortura, hay personas que justifican la tortura como un mecanismo de obtención de información, la justifican diciendo, bueno, que tratándose de terroristas es la única manera, porque un terrorista no va a entregar información de motu propio. Pero aquí vemos que el horror, que nunca quisieron en el fondo obtener información, que la tortura y todo el aparato represivo, lo que en el fondo era un aparato de castigo, de aniquilación del ser humano, no era un método de investigación, por ponerlo de un modo. Entonces, cuando vemos el caso de Lumi Videla, que tenía 26 años, creo que la edad de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos también es un dato que nos estremece cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que un tercio de los detenidos desaparecidos tenía entre 14 y 19 años. Eran como el niño que cayó ayer al río Mapocho, un tercio. La mitad tenía entre 19 y 24 años. O sea, eran jóvenes en edad de estudiar, la mayoría de ellos. Y solo un 3% tenía más de 35 años. O sea, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos eran adolescentes y jóvenes, fundamentalmente. Y Lumi Videla era también una joven estudiante de la Universidad de Chile, que fue detenida, primero ella, luego su marido, y llevada al cuartel de José Domingo Cañas, que también estaba muy cerca del recinto de la embajada, y torturada hasta morir. Pero la DINA ideó este procedimiento macabro
de lanzar el cuerpo de Lumi Videla por sobre el muro de la embajada, y luego informar, la prensa informó con fuentes de la DINA, obviamente, que la habían matado los propios asilados que estaban ahí esperando poder salir a Italia en una orgía. Y este fue un comportamiento sistemático. Cuando hablamos de la fake news, estas son las fake news de la época y que no aparecieron en un medio alternativo, aparecieron nada menos que en el Mercurio, La Tercera y los medios tradicionales que podían circular en esa fecha. Entonces, al horror de la muerte, al horror de la tortura, de la desaparición, se agrega el descrédito que intenta hacer la policía secreta chilena de las víctimas. Y esto siguió pasando luego con Marta Ugarte, con los casos de los 119, las portadas de Se matan como ratas, en fin, era encono, era el deseo de aniquilar y de odiar, era el odio hacia estos cuerpos, niños, infantiles casi, en muchos casos, jóvenes, idealistas que no habían cometido otro pecado que desear un futuro mejor para Chile y dedicar tiempo y vida a esa causa. No habían cometido delitos, solamente habían querido otro país. La huella de ese castigo es lo que yo creo que no tenemos presente, porque junto con las desapariciones, las detenciones, las ejecuciones, la violencia de género en tortura, que también es muy particular, se usó la violencia sexual, se usaron animales, se usó, digamos, todo lo que es posible para aniquilar el espíritu humano de los desaparecidos y también de las personas que sobrevivieron. Junto a eso, la dictadura también significó el desmantelamiento de todas las conquistas sociales de los trabajadores y trabajadoras chilenos que ocurrieron a través del siglo XX, no solamente con el gobierno de Allende, o sea, Allende es la culminación, pero el derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a un sistema previsional público, la ampliación del padrón electoral para que votaran mujeres, para que votaran analfabetos, para que se acabara el cohecho, todos esos avances se borraron con la dictadura. Entonces fue un castigo a un pueblo entero, ¿no? Que está, digamos, sintetizado en el castigo a mujeres como Lumi Videla, pero ese es, podríamos decir, la punta de un iceberg que en el fondo cruza a toda la sociedad chilena. Bueno, y la violencia sexual como tortura, como un mandato a las mujeres de no te metas en política, básicamente. Claro, y castigar a las que sí se metieron por no cumplir el mandato social, y de hecho se los decían en las torturas, digamos, mientras las torturaban o las violaban o las sometían, algunos presos les decían, las obligaban a violar a las presas mientras ellos observaban, o sea, todas las aberraciones que uno ni siquiera se puede imaginar porque no las concibe, las usaron para castigar a las mujeres por haberse salido del mandato mariano, por no ser madres abnegadas que se quedaron cocinando y que no opinan, digamos que era lo que se esperaba de ellas, por haberse puesto minifalda, por haber tomado píldoras, por todo, digamos, era un castigo profundamente patriarcal e impune, con todas las posibilidades de hacer lo que se les ocurriera porque eran cuerpos desechados. O sea, la DINA, la CNI podían hacer sobre esos cuerpos lo que se les diera la gana, abrirles el vientre como a Ideo Berreuter, abrirle el vientre con un corvo para sacarle
el hijo que esperaba porque había que matar al terrorista que iba a nacer. Eso, eso no tiene ninguna posibilidad de racionalizar como un acto de investigación y control de delitos cualquiera que fueren, digamos, sino que tienen solamente, es la sin razón de quien ostenta el poder de odiar y poder ejercer ese odio sobre esas personas con recursos del Estado, con viáticos, con premios, con ascensos, con pensiones privilegiadas. Bueno, pienso también en un documental de derechos humanos reciente, como es Aide y el pez volador, de Pachi Bustos, que justamente aborda el caso de Aide Reuter, que está embarazada, ¿no? Bueno, Carlos, pensando en una escena clave del documental de Santiago, Italia, de Nanni Moretti, que se ha estrenado en nuestro país, tuviste presente la única escena del documental donde Nanni Moretti aparece en cámara. Justamente en la entrevista a Raúl Iturriaga Neumann, cuando él empieza a pedir ciertas explicaciones y Moretti en una actitud con mucha fuerza le dice: yo no soy imparcial, refiriéndose a los temas de derechos humanos. Cuéntanos cómo fue esa situación para que él reaccionara de esa manera. Sí, es un momento súper interesante en la película, porque básicamente, efectivamente, también Nani incluye entrevistados de distintos lugares de la historia política, social chilena. Entonces, él estaba súper interesado en entrevistar a algunas de las personas, de los personeros que fueron parte, digamos, de distintos momentos históricos a partir de la dictadura y que estaban y que siguen muchos presos en Punta Peuco. Era súper difícil entrar, esto fue el 2018, estaba el gobierno de Michelle Bachelet y nunca se había podido entrar con una cámara a ese lugar. Y con Gaby hicimos ahí un montón de gestiones, hablando con los ministerios y finalmente con presidencia, y logramos entrar porque efectivamente nos parecía que era un momento especial para que se registrara algún personaje de Punta Peuco en la película. Además era Nanni Moretti, que es un director de mucho prestigio a nivel internacional, entonces era importante y logramos entrar. Y ahí se coordinó esta entrevista con Raúl Iturriaga y efectivamente tuvieron una conversación súper larga sobre distintas cosas, derechos humanos y todo lo que de alguna manera a él le concierne y por lo que está acusado también Iturriaga. Y en ese sentido Nani estaba súper interesado en hacer preguntas especiales. Entonces, claro, cuando él en la película dice que se supone que Nani iba a ser imparcial, iba a ser parcial, digamos, o iba a apoyar ciertos discursos, la verdad es que Nani, claro, efectivamente no se vio como un poco también en la obligación de decirle que él es imparcial, porque efectivamente es un director que tiene que tratar de presentar un punto de vista en una película que sea honesto, ¿no? Que sea verosímil, que sea real, o que sea desde la mirada de él personalmente. Entonces, en ese contexto ahí no hay mucho que hacer y efectivamente fue un momento un poco irrisorio, pero al mismo tiempo tenso, porque efectivamente para poder entrar ahí también hubo que tener una serie de conversaciones. No fue nada fácil, pero creo que esa parte de la película le da también una dimensión distinta al documental. Tener visiones de personas como Iturriaga Neumann a mí me parece que efectivamente enriquecen el debate y que también en ese sentido el espectador también puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Darle voz a personas que están ahí en términos de contextualizarlo en una película, como decía, me parece que enriquecen la película en sí misma, de tener esta transversalidad de mirada, de discurso, y así en ese contexto el espectador saca sus propias conclusiones. Y como decíamos al principio, el trabajo de Moretti a nosotros siempre nos dio mucha confianza, porque son temas y son entrevistas que hay que dominar bien,
no es llegar y sentarse frente a otra persona y hacer una entrevista sobre ciertos temas, ¿no? Es delicado, y en ese contexto siempre sentimos que Nani iba a dar ahí en el punto y iba a lograr registrar lo que a él le interesaba. Así que en ese sentido creo que es un gran acierto que el documental tenga ese entrevistado y bueno, me parece que es interesante igual. Y que es histórico, porque de verdad que no existe otra entrevista con alguien de ahí que parezca una película, así que me parece que está bueno. Bueno, les invitamos a todos a que nos hagan sus preguntas, a quienes nos están siguiendo en Facebook. Tenemos invitados de lujo acá para que ustedes les puedan hacer algún comentario o pregunta. Ya han llegado algunas de Lilian Daisy Melar Vera. Genial que el Centro de Arte Alameda esté transmitiendo y hablando de temas tan importantes como lo que es la cultura. Arriba Chile, vamos por ancho camino. Apruebo Convención Constitucional. Marcos Oveja Negra dice, excelente Centro de Arte Alameda como siempre. Sigan adelante. Así es que muchas gracias por sus comentarios. Gabriela, hay un vínculo de Nani Moretti con Chile que está súper interesante, ¿no? Cuando Raúl Ruiz aparece en Palombera Rosa, haciendo un diálogo y explicando los distintos tipos de silencio. En otra película también aparece Inti Illimani, porque a una de las personas del equipo le gustaba esa música. Durante el trabajo que ustedes realizaron con él, ¿hizo alguna alusión en algún minuto a ese vínculo particular con Chile? O sea, principalmente, bueno, es una persona que obviamente investiga muchísimo, lee muchísimo, y uno de los temas que también nos pidió mucho material en cuanto, recuerdo que fue entre el contexto y en cuanto a los artistas también, músicos, y en cuanto a la música, y fue algo muy especial de lo que él, digo, como trabajaba y lo que veía como en torno a Chile, digamos, no nos pidió como nada específico ni referente, estaba como súper claro con todo lo que, el contexto en lo que estaba, conocía perfecto Santiago, Chile, y una de las cosas que sí, por lo menos a nosotros nos llamó la atención, fue en cómo decidió incorporar la banda final a la película. Fue porque veníamos de terminar de hacer una grabación y decidió caminar desde Pionono, y en Bellavista, como antes de llegar como al puente de Pionono, había un grupo de artistas callejeros que estaban tocando, y nos hizo parar a todos y volver. En un minuto se nos perdió Nani porque quiso caminar y dijimos, no, lo perdimos, y lo vimos y estaba ahí con el tema de la música, y le parecía bien interesante que mezclara como esa variedad musical, que él decía que podía cerrar muy bien lo que era la película, como en términos de mixtura y todo, y nos hizo como, claro, conseguir los teléfonos de la banda y todo, y poder después, hicimos retomas cuando él ya no estuvo, ya unos meses después, muchos meses después, con esa banda, porque él se quedó con esa idea, y obviamente los chicos de la banda quedaron en mandarnos el material, cosa que nunca fue, y Moretti meses después nos pide que esa banda tocara en el Museo de la Memoria, y no fue menor organizarlos y tener ese tema. Entonces nada, nos sorprendió como eso, como la diferencia que quería marcar, y cómo también quería darle como valor a artistas también callejeros. Lo que sí él no conocía fue el Museo de la Memoria, y cuando estuvo ahí, que lo recorrió, y que bueno, el director del museo, porque se hicieron entrevistas ahí, y también se fue a grabar ciertas tomas y todo, quedó realmente impactado. Y eso sí fue un cambio de jornada, digamos, porque era como ciertas entrevistas, y ahí fue como digamos que recorrió todo el lugar y quedó como sumamente impactado, y encontró muy relevante que ese espacio sea súper importante. Nosotros, solo para contextualizar, este estreno iba a ser el año pasado, en octubre,
se suspendió porque estuvo por la revuelta y porque todo lo que pasó después del 18 de octubre, justo en los lugares donde íbamos a hacer, incluso íbamos a hacer una van premiere en el Museo de la Memoria. Nada, no lo pudimos hacer, decidimos aplazarlo a abril y bueno, nos agarró la pandemia y creo que ahora octubre finalmente, aunque lleguemos tarde en que otros países ya se hayan estrenado y todo, es bien, como que tiene mucho sentido. De hecho, cuando hablábamos y le comentábamos sobre cuándo se iba a estrenar y todo, le hacía muchísimo sentido para lo que venía con el plebiscito y en este mes de octubre, que también es importante como rememorar y volver a la historia desde un punto de vista también desde la cultura y desde los relatos cinematográficos, nada, le hacía muchísimo sentido. Entonces, en ese marco, como en términos como de artista y todo lo que me preguntabas, no nos pidió nada específico, sí como que con esta banda que encontró callejera que estaba y que son los que terminan el documental con música. Finalmente, aunque estuviera filmada antes de la revuelta popular, tiene muy buen olfato intuitivo porque comienza y termina con expresiones populares en la calle. Eso tiene que ver, bueno, con la mirada de Moretti en esa línea y también haciendo alusión, yo creo, a esta alegría de la que hablan algunos entrevistados, especialmente emocionados cuando preguntan por la militancia, qué implicaba para ellos la militancia. Y también cuando Miguel Litín habla de este Chile alegre, cuando Carmen Castillo habla de que Chile durante la UP está en un estado amoroso, y también Patricio Guzmán dice que Chile se llenó de una alegría que él nunca antes había visto. Alejandra, para ir ya terminando, ¿te pareció ver algunos testimonios de estos trabajadores y de estas personas, estos chilenos que hablando en italiano contaban, de un profesor recuerdo, que hablaba de cuando se desclasificaron los archivos de la CIA, y cuando ahí Kissinger señalaba que el experimento chileno de la Unidad Popular podía parecer peligroso para países como Francia o Italia que tenían partidos comunistas más fuertes. ¿Qué te pareció esa alusión? Bueno, para mí a mí no me sorprendió porque, digamos, en lo particular, dado el tiempo que he trabajado en el tema, era información conocida. Verlo proyectado aquí en Nueva York, en una sala en Nueva York, y ver la reacción de la audiencia con esa información, eso sí me sorprendió, digamos, porque claro, tal vez estoy sobreinformada y hay información que a mí en lo personal no me sorprende, pero veo que todavía hay gente que, especialmente estadounidenses, que todavía no saben la implicación de su gobierno en ese golpe de Estado. Ahora, también me parece que detrás de la acción de la CIA y del gobierno de Nixon se esconde la civilidad chilena, porque hay muchas personas que participaron y promovieron el golpe de Estado desde posiciones civiles, que participaron en el régimen en puestos de poder y que luego continuaron defendiéndolo cuando el régimen se terminó. Y esas personas que pueden tener incluso responsabilidad penal, en algunos casos, tienen sobre todo responsabilidad política y han sabido ocultarse muy bien, digamos, porque la discusión siempre se da entre si la CIA, cuánto la CIA se involucró, que es un hecho que se involucró, cuánto estaba programado por las Fuerzas Armadas chilenas, que ciertamente participaron, pero no se menciona que el golpe fue instigado desde personas chilenas como el propio Agustín Edwards, que fue quien, estando en Estados Unidos, porque él se autoexilió tras el triunfo de Allende, digamos, él promovió que Kissinger lo recibiera y luego Kissinger llevara el caso
ante Nixon para que el gobierno estadounidense interviniera y detuviera, incluso antes, por supuesto, de que Allende asumiera, que el propósito inicial era impedir que ganara o que asumiera la presidencia del país. Bueno, Carlos y Gabriela, para ir terminando, ¿cómo le dirían a la gente que es necesario ver esta película? ¿Qué particularidades destacarían, sobre todo en este momento histórico que nos toca? ¿Cómo invitarían entonces a la gente a ver Santiago, Italia, del director italiano Nanni Moretti? Bueno, que yo diría que el hecho de que directores tan prestigiosos como Nanni Moretti, con la trayectoria que tiene, vengan a filmar a Chile un tema tan importante como el tema de los derechos humanos, la memoria y sobre todo, en este caso particular, el apoyo de la Embajada de Italia a muchos compatriotas a salvarlo y a escaparse, digamos, en un momento súper difícil de nuestro país, como fue el golpe de Estado del 73. Que a partir de una historia que ya muchos de alguna manera imaginábamos, sabemos, porque hay varias embajadas que ayudaron también. Vimos hace poco Héroes Invisibles, la serie que se exhibió claro, sobre Finlandia. También conocemos el caso de Suecia. El caso de Italia también fue un poco similar. Entonces está este registro con archivos súper novedosos, importantes, y al mismo tiempo tiene testimonios súper relevantes de refugiados, pero también de entrevistados tan interesantes como la misma Alejandra, que está conversando acá con nosotros, con Miguel Litín, con Carmen Castillo, Patricio Guzmán. Es decir, es un trabajo bien de joyería, y que para mí lo más interesante, que a partir de un tema que es importante para el país, un director como él le dio esa vuelta de tuerca y lo refrescó, y me parece como pieza audiovisual tiene esta cosa de ser un documental interesante, atractivo, que con una narrativa potente, al punto de que, bueno, que el año pasado se ganó el premio David y Donatello en Italia, que es como el Oscar italiano, digamos, y que ha recorrido más de 40 festivales internacionales en el mundo, entre ellos los que mencionaba Alejandra, Festival de Cine de Nueva York, y bueno, Buenos Aires, ha estado en un montón de lugares. Entonces es una pieza, un testimonio único, es parte de una trilogía de Storyboard Media, después del Pacto de Adriana y El Negro, que es esta película que estrenamos hace poco sobre el negro Palma Salamanca. Este es nuestro tercer documental en esa línea, y ahí está la trilogía. Así es que todos invitados a ver Santiago, Italia, de Nanni Moretti, que está ahí en las plataformas. Gabriela. No, bueno, reiterar un poco o enfatizar lo que dice Carlos, en que creo que es interesante poder ver también, de poder ver esta película, pero desde un punto de vista como contada desde un director que tiene esta mirada mucho más universal, pero muy humana, y ver entrevistados y poder rememorar esa historia oscura de Chile a través de estas entrevistas tan sinceras y tan abiertas, ¿no? Entonces a veces uno cree conocer cierta parte de la historia, que es muy importante a través de los libros, pero creo que también a través de la visualidad y de los relatos personales y vivencias de cada una de las entrevistadas y entrevistados que aparecen en el documental. Es muy potente, es muy emocionante, y creo que es una muy buena inversión para seguir construyendo y memoria, y también aprovechando en este contexto de octubre en el que nos encontramos, y que obviamente también invitamos a que todos vayan, todas y todos puedan ir a votar, así que a cuidarse, y apruebo obviamente Convención Constitucional. Bueno, les queremos agradecer especialmente a los productores de Storyboard Media, Alejandra Matu particularmente, que nos acompañó desde Nueva York. Agradecerle también toda la información de calidad que nos ha entregado durante todo este último tiempo, porque ha sido clave para visibilizar casos y para evidenciar lo realmente importante. Así es que muchas gracias a todos y a todas, y gracias. Vayan a ver Santiago, Italia, de Nanni Moretti. Que estén muy bien.
Se cuiden. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Marisol. Chao. Gracias, Chao, Alejandro. chao. Un placer. Que esté muy bien. Gracias. Cuídense. Apruebo convención constitucional. Todos aprobamos Esta no. Convención Constitucional. Cuídense. Chao, chao. Buenísimo. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.